Muy buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Cordial saludo de parte del Colegio de Abogados en Derecho Médico y de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy tendremos el foro sobre enfoques sociojurídicos en aseguramiento y riesgos en tiempos de COVID-19. Es motivo de honor para el Colegio de Abogados en Derecho Médico que tengo el honor de presidir dar apertura formal a este evento académico realizado en asocio con la Universidad Militar, gracias al acompañamiento de varios de nuestros miembros fundadores que hacen parte de esta prestigiosa institución. Doy especialmente un agradecimiento al doctor Luis Felipe Ballén Garavito, quien nos acompañará hoy con su ponencia sobre el aseguramiento en salud en tiempos de la COVID-19. Igualmente tenemos el doctor Johnny Javier Ñustes Ducuara, tiene abogado, miembro fundador del colegio, con su ponencia sobre el derecho al adiós en tiempos de pandemia. Y cierra este evento el doctor Dairo de Jesús Gutiérrez Cuello con la medicina defensiva en tiempos de pandemia. Para el colegio estar en estos espacios académicos y desde ahora les damos la bienvenida siempre. Para nosotros estará de puertas abiertas cualquier espacio, cualquier evento que se haga en asocio con la Universidad Militar, toda su comunidad académica y jurídica. Simplemente a manera de abrebocas les queremos contar que el Colegio de Abogados en Derecho Médico nace como una propuesta tendiente a fomentar el análisis, la investigación, la opinión, el debate en todos los aspectos transversales que giran en torno al derecho médico y esa relación de la ciencia jurídica con la vida humana. No solamente desde el análisis del acto de médico o de la relación médico-paciente, sino en toda la transversalidad de la teoría sanitaria. Por eso que sumamos esfuerzos en aras de dignificar el ejercicio de esta disciplina y sobre todo de contribuir desde los fines del colegio al mejoramiento de nuestro sistema de salud, a resolver esa tensión que hay en las garantías de los derechos de los pacientes, el talento humano en salud, las entidades del sector y la misma vida humana. Por eso estamos muy contentos desde el colegio de poder estar acompañándolos el día de hoy y paso así entonces a darle el uso de la palabra al doctor Luis Felipe Ballén, profesor de la Universidad Militar. El doctor Ballén es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, maestrando en Derecho Médico, director de Extensión y Proyección Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada y fundador de nuestro Colegio de Abogados en Derecho Médico. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los presentes. Quiero dar un saludo muy especial a aquellas personas que están conectadas a través de esta plataforma, que de igual manera están conectadas a través del Facebook Live de nuestra decanatura de la Facultad de Derecho. Quiero dar un saludo muy especial a nuestra doctora Claudia Margarita Martínez, decana de la Facultad de Derecho, al mayor Omar Duzán Hernández, vicedecano de la Facultad de Derecho, al doctor Jesús Albrey González Páez, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, y darles un fraternal saludo, en el entendido de que estos espacios son necesarios para dar mayor profundidad a los temas en materia de seguridad social. Muy bien, el tema que yo quiero tratar son los retos del aseguramiento en salud en tiempos de pandemia. Y esta ponencia va a estar dividida en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la generalidad del sistema de seguridad social en salud, para poner un poco en contexto la situación actual que vive nuestro sistema. Posteriormente, me referiré de manera muy específica al aseguramiento a través de las entidades promotoras de salud. Y al finalizar esta ponencia, me voy a referir muy específicamente a cuáles son los retos específicos que tienen las entidades promotoras de salud en el marco de esta pandemia. Muy bien, entonces arrancando con esta ponencia,
quiero hablar de un poco de las generalidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y señalar algo muy importante que tiene que ver con desmitificar un poco la creación de este sistema de salud, porque digamos que desde la Ley 100 de 1993, una norma que data de hace más de 25 años, un poco más, pues el sistema y el modelo de salud en Colombia cambió de manera sustancial. Y cambió de manera sustancial en pro y beneficio de los afiliados. Pero mucha gente ha manifestado que este sistema nace de la copia del modelo chileno en materia de seguridad social, sin perjuicio de que existen algunas similitudes entre los dos modelos. Claramente en Colombia el modelo de salud es absolutamente una creación local. Y es una creación local que se ha nutrido de muchas fuentes, pero particularmente de las buenas experiencias que tenía el modelo holandés. Esa reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud empezó a hablar de una financiación mixta, y una financiación mixta que tenía como componente fundamental los aportes que hacen las personas, los trabajadores, los independientes y las empresas, y adicionalmente se nutría del presupuesto nacional. Es claro que este nuevo modelo cambió paradigmas frente al modelo que existía anteriormente, porque ese modelo que existía anteriormente era un modelo que a mi modo de ver era muy excluyente. Y cuando nace la Ley 100, que no digo que no tenga oportunidades de mejora, claro que las tiene, pero cuando nace la Ley 100 de 1993, el modelo cambia para ser más incluyente, inclusive basado en uno de los principios fundamentales que es la universalidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, cuando se busca la universalidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se busca que las personas tengan acceso a los tratamientos y procedimientos de manera efectiva. Cuando se logra esa universalidad, vamos a diferenciarlo en dos componentes. Uno que tiene que ver con el aseguramiento y otro con la prestación de los servicios de salud. Y allí se creó un modelo de aseguramiento, un modelo que buscaba que las personas tuvieran coberturas completas, porque en el modelo anterior teníamos unos gastos de bolsillo, y cuando me refiero a gastos de bolsillo, me refiero a gastos que las personas tenían que hacer para lograr los tratamientos efectivos a sus patologías. Entonces, en ese entendido, las personas y en el modelo anterior tenían que hacer grandes erogaciones, inclusive vender sus propios activos para poder generar o poder efectivizar ese derecho a la seguridad social. Ahora bien, llega la Ley 100 con todas las problemáticas que ustedes quieran observar frente a el modelo, pero empieza a hablar de una universalidad, empieza a hablar de tratamientos para todos. Y ese modelo ha venido cambiando con el paso del tiempo. Hoy en día no podemos decir que tenemos una Ley 100 pura en materia de salud, sino que tenemos un modelo que ha generado muchos beneficios y ha humanizado de manera efectiva los derechos y las garantías en la salud. Entonces, en ese orden de ideas, ya hablando un poco más a profundidad respecto a cuáles eran esas garantías, tenemos que en el año 2007, la Ley 1122 hizo una reforma importante en ese sistema de salud, porque era un sistema de salud que era absolutamente laxo, que permitía que las entidades promotoras de salud hicieran y deshicieran sin control de nadie. Y la Ley 1122 cambió sustancialmente eso. Pero después vino algo muy importante, y fue la sentencia T760 del 2008 de la Corte Constitucional, donde se crearon mecanismos efectivos para lograr esa universalidad en la atención en salud. Y la sentencia T760 cambió un paradigma fundamental, y el paradigma fundamental que cambió la sentencia T760 fue básicamente convertir el derecho a la salud en un derecho fundamental, porque anteriormente, inclusive dentro del modelo de la Ley 100, la salud
era un derecho conexo a otros derechos fundamentales. Pero aquí empezamos a hablar de un derecho fundamental autónomo. Posteriormente sale la ley 1438, que da muchísimas más herramientas para que el sistema de salud se empiece a enfocar realmente en la atención adecuada de los pacientes. Y le da más dientes a la Superintendencia Nacional de Salud para que vigile y controle ese sistema. Y no solo a la Superintendencia Nacional de Salud, sino a otros actores, a otros entes del gobierno para que estén vigilando el sistema en su funcionamiento. Entonces creo que desde que tuvimos esa ley 100 primigenia a lo que existe hoy en día, han habido cambios sustanciales y fundamentales. Y esos cambios sustanciales y fundamentales en pro de los afiliados, de la atención adecuada en salud. Yo no digo que el modelo aún no tenga muchas oportunidades de mejora, que no tenga todavía muchos asuntos que resolver, porque hemos arrastrado una deuda histórica en atención en salud. Y no solo desde la parte financiera, también desde la parte asistencial. Entonces, desconocer que han habido avances, pues tampoco es un camino adecuado, porque aunque este es un modelo imperfecto, es un modelo que ha garantizado la salud de los colombianos de manera adecuada, en muchos aspectos. Si ustedes se ponen a revisar, existen, por ejemplo, en este momento, indicadores que permiten establecer que los colombianos tenemos un gasto de bolsillo en salud absolutamente inferior a muchos países desarrollados del continente americano. Inclusive, somos uno de los países, hablando en el contexto latinoamericano, donde las personas tienen que hacer pocas erogaciones para poder acceder a los servicios de salud. Vuelvo y reitero, no estoy diciendo que sea un modelo que esté todavía resuelto o que tenga ya resuelto todos los problemas, pero sí es un modelo que ha garantizado la salud de muchos colombianos. Otro de los puntos fundamentales que logró esa reforma de salud de la Ley 100 de 1993 fue el empoderamiento de las personas. Y el empoderamiento de las personas respecto a su salud, respecto a la atención que consideraban necesaria para atender sus patologías. Y nace la acción de tutela. Se crean mecanismos como las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de Salud, entre otros, que lo que buscan es garantizar que se presten los servicios de manera adecuada. Sin embargo, como les mencionaba, no todo es positivo. Hay situaciones que aún no se han resuelto. Por ejemplo, una de ellas, la alta dispersión geográfica y que tengamos personas en lugares muy apartados del territorio colombiano no ha permitido efectivizar esos derechos asistenciales. Entonces es importante tener en cuenta que aún falta mucho, pero que hemos logrado grandes avances en materia de seguridad social en salud. Entonces, dentro de ese sistema de salud confluyen una serie de actores que son fundamentales. Entre ellos están las EPS, entidades promotoras de salud, como aseguradores. Luego tenemos a las instituciones prestadoras de servicios de salud, tenemos al personal médico y tenemos aquellas instituciones que proveen insumos y medicamentos. Y entre los tres en conjunto generan esa prestación a los afiliados que se hace de manera continuada. Entonces me voy a referir específicamente a las EPS. ¿Pero qué son las EPS? ¿Cuál es su única función? En el modelo actual, inclusive en temas de tipo mediático, se dice que las EPS lo único que administran es recursos. Y no, las EPS tienen componentes adicionales, porque no es su labor la labor no es solo financiera, también la labor es en gestión en salud, en gestión del riesgo en salud, o sea, un tema de tipo netamente social. Y las EPS tienen una labor sustancial
en este sistema general de seguridad social en salud, y es básicamente que son los representantes, ojo bien con esto, son los representantes de los afiliados frente a las instituciones y frente al sistema. Y como representantes de esos afiliados, tienen que garantizar la efectividad de los derechos y tienen que garantizar una red prestadora adecuada para que los afiliados o los pacientes reciban la atención necesaria. Eso implica también que las EPS deben gestionar el riesgo en salud. Y cuando me refiero a gestionar el riesgo en salud, me refiero específicamente a que deben adelantar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y eso lo hacen a través de sus IPS primarias. Es esa IPS donde usted va a pedir su cita médica mensualmente. Y ellos tienen ahí una labor sustancial y fundamental. Porque si ustedes lo quieren ver en términos financieros, es mucho más sencillo resolver una enfermedad en sus primeros estadios que cuando ya la enfermedad está avanzada. Es muchísimo más costoso, no solo para la EPS, sino para el sistema en general. Entonces la EPS tiene ahí una labor que está enmarcada en garantizar la atención en salud de sus afiliados y esquemas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con la finalidad de que todos logremos ese principio establecido en la Constitución, y es garantizar el bienestar de los colombianos. Muy bien, entonces esa es la labor de las EPS, administrar los recursos, gestionar el riesgo en salud, representar al afiliado y adicionalmente a eso garantizar, ojo con esto, la calidad en la prestación de los servicios de salud. Si usted como afiliado a una EPS siente que no le están prestando los servicios con la calidad requerida, pues será su EPS como representante suyo quien deba gestionar de manera adecuada la prestación adecuada de los servicios. Y aquí hay que hacer una diferenciación muy clara frente al aseguramiento y la prestación. En Colombia, más o menos el 94% de la población está asegurada en datos del ministerio. Eso equivale más o menos a 22 millones de personas en el régimen contributivo y 24 personas en el régimen subsidiado, que son los dos regímenes que coexisten en este momento, sin hablar de los regímenes exceptuados. Pero básicamente en la generalidad las personas están afiliadas al régimen contributivo y es el régimen donde usted como aportante hace un pago mensual, o el régimen subsidiado que se nutre de parte de los recursos que generan los trabajadores y adicionalmente parte de algunas otras fuentes de financiación. Entonces, en este momento tenemos una cobertura en aseguramiento del 94%, y el decreto 064 del año 2020 buscaba ampliar esa cobertura a través de afiliaciones de oficio, a través de movilidad efectiva entre el régimen contributivo y régimen subsidiado. Y cuando me refiero a movilidad, para las personas que no son expertas en el tema, es que cuando yo pierdo mi trabajo, tengo varias opciones para poderme vincular al sistema nuevamente. Una de ellas es vincularme a través del régimen subsidiado. Es decir, si tengo las características específicas para pertenecer al régimen subsidiado, pues automáticamente voy a migrar de la EPS de régimen contributivo a la EPS de régimen subsidiado. Y eso garantiza el aseguramiento. Garantiza que usted esté representado, pero no confundir con el acceso a la prestación de los servicios de salud, porque en eso tenemos una brecha grandísima. Una brecha enmarcada en un tema fundamental, y es que en todo el territorio colombiano no existe en este momento todos los niveles de atención y todos los niveles de complejidad en la atención. Hay sitios donde la mediana o alta complejidad
no se está prestando. No existen instituciones. Y ahí el gobierno nacional está en mora, porque si ponemos un caso netamente hipotético, nos podemos llevar la sorpresa de niños que tengan enfermedades catastróficas, y me refiero a enfermedades que requieren una continua, un continuo seguimiento de un médico tratante que está en zonas apartadas del país y que tienen que trasladarse a ciudades o cabeceras municipales donde se preste el servicio, porque en el pueblo, porque en el municipio no hay una institución que garantice la prestación de los servicios de salud de acuerdo a las necesidades de la patología. Entonces ahí el gobierno nacional tiene que empezar a resolver esta situación. La sentencia T760 del 2008 trató de resolverlo tangencialmente. ¿Y cómo lo resolvió tangencialmente? Dijo, cuando usted tenga que trasladarse a otro municipio, no, la EPS deberá asumir los gastos tanto de la persona, del paciente, como de un acompañante. Y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando el paciente necesita atención todas las semanas de conformidad con su patología? Es decir, hemos visto problemas de desplazamiento de personas, de familias enteras, para garantizar la efectividad de los servicios de la salud. Y eso es un tema que estamos en mora de tratar, porque hay unos determinantes alrededor de esas familias que no se pueden desconocer. Y cuando me refiero a determinantes, me refiero a esas situaciones que no son prestación de servicios de salud, pero que hacen parte del sistema general de salud y de la salud de los colombianos. Y esto estoy hablando, servicios públicos, educación, empleo, vivienda. Entonces ahí tenemos una gran brecha que hay que resolver. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles son los retos del aseguramiento en salud en el marco de la pandemia? Ya vimos las generalidades del Sistema General de Seguridad Social, vimos cuál es la labor específica de las EPS, pero tenemos que empezar a ver cuáles son los efectos que ha traído la pandemia sobre el aseguramiento y cuáles son los impactos que ha generado. Al respecto, es preciso señalar que esto no estaba en el radar de nadie. Muchas EPS han tenido que improvisar para garantizar la efectividad de los servicios en salud. Y ese impacto va a traer unas consecuencias al final al sistema, de las cuales quiero comentarles. Una de ellas, en este momento, muchas personas han postergado servicios de salud por miedo, por temor a contagiarse o porque no le dan la importancia que se merece. Y eso ha generado un impacto fundamental, porque postergar esos servicios de salud, y lo decía la doctora Ana Isabel Gómez Córdoba en una ponencia anterior, donde manifestaba que las EPS se han concentrado mucho en atender al paciente que tiene el virus del COVID-19, pero se les ha olvidado un poco las otras necesidades en salud. Y allí es el reto fundamental de las EPS, porque muchos pacientes en este momento no están accediendo al servicio. Y eso está generando rendimientos financieros para las EPS, porque no están teniendo que hacer gasto en salud. Pero a la postre, esos rendimientos van a salir al final de la pandemia, porque todos aquellos que han postergado esos servicios de salud se van a ver abocados o desbocados, si se quiere, a utilizar los servicios. Entonces, si las EPS no hacen una gestión financiera adecuada, unas reservas que les permitan mitigar ese efecto posterior a la pandemia, pues van a tener serios problemas. Porque las EPS a la fecha siguen recibiendo la UPC. ¿Y qué es la UPC? La prima, lo digo en términos de una prima que reciben del gobierno nacional por cada afiliado que tengan. Las EPS en este momento la siguen recibiendo y no están teniendo que hacer mucho gasto en salud. Pero eso, al finalizar la pandemia, se les puede convertir en un cuello de botella y en una dificultad. Porque la gente que ha postergado tratamientos en salud van a verse abocados al finalizar esta pandemia, y eso va a impactar necesariamente
al sistema. Otro de los problemas que está enfrentando el aseguramiento en salud es que en este momento, y por cifras que se han logrado establecer, las personas están quedándose sin trabajo. Y quedarse sin trabajo tiene un impacto en el sistema general de seguridad social en salud, porque esas personas no están haciendo aportes al sistema. Y al no estar haciendo aportes al sistema, pues se ve impactado el régimen subsidiado, el régimen contributivo y en general las finanzas del sistema general de seguridad social en salud. Entonces, ahí las EPS tienen que buscar la manera de adecuar las finanzas a esta nueva realidad. Otro de los impactos fundamentales tiene que ver con las finanzas de las instituciones prestadoras de servicios de salud, porque muchas personas han dejado de hacerse tratamientos que para la IPS representaban en su facturación recursos importantes. Entonces, como eso representaban recursos importantes que hoy están dejando de recibir, se va a impactar necesariamente las finanzas de estas IPS. Sé que el gobierno nacional ha hecho esfuerzos incansables porque las EPS resuelvan esa deuda histórica. Crea la ley del punto final para lograr mitigar ese efecto. Han hecho mesas de trabajo con las EPS. Hace poco establecieron un mecanismo de compra de cartera con recursos de la ADRE. Sin embargo, esa deuda histórica no se va a resolver de la noche a la mañana, pero han habido avances. En ese entendido, las EPS tienen que empezar, y voy a utilizar una frase muy trillada, que es el reinventarse. Y reinventarse para lograr la efectividad de los servicios de salud a su población afiliada. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de la teleconsulta. En Colombia ya tenemos antecedentes normativos de la telemedicina, pero la teleconsulta es un apéndice de la telemedicina. Y ahí nos vimos necesariamente impulsados a generar esa teleconsulta para lograr la efectividad de los derechos de los afiliados. La entrega de medicamentos a domicilio. Y las EPS tienen una responsabilidad y tienen una oportunidad inigualable para lograr que ese inconsciente colectivo que habla mal del sistema empiece a cambiar. Y esta es la oportunidad, garantizando la efectividad de los servicios de salud para la población que no sale o que está en confinamiento obligatorio. Entonces, en conclusión, en este momento no podemos hablar de un sistema atomizado. Tenemos que empezar a hablar de un sistema absolutamente armónico. Ya no pueden las EPS estar discutiendo con las IPS o con los médicos o entre actores del sistema. Tenemos que empezar a generar una articulación adecuada para garantizar la prestación de los servicios de salud. Y esa articulación pensando en el afiliado, que es en últimas la razón de ser del sistema. Y hay que crear sinergias y hay que buscar la manera de que tanto el aseguramiento como la prestación de los servicios de salud funcionen de manera engranada para que así logremos realmente una prestación adecuada de servicios de salud. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, damos paso al doctor Dairo de Jesús Gutiérrez Cuello para que continúe la ponencia. Muchísimas gracias a todos por la atención brindada. Bueno, buenas tardes a todos.
Es para mí un verdadero placer participar en este foro. Me siento muy halagado de pertenecer a este selecto grupo de abogados y médicos algunos, para lo cual este tema resultó ser de gran trascendencia porque la medicina defensiva la vemos a diario. Es conveniente entonces que empecemos hablando de cómo se veía la medicina en el tiempo de antes. ¿Cómo se veía la medicina en el tiempo de antes? La medicina en sus inicios era una medicina que prevalecía la beneficencia. Esa beneficencia era importante porque ese principio radicaba en que el médico imponía y el paciente simplemente se dedicaba a obedecer. Prevalecía una autoridad del médico como experto, una ignorancia técnica del paciente, es decir, una asimetría de información. Ya para los años 60 eso cambió de manera sustancial, donde la relación se volvió una relación de tipo horizontal. El médico se encuentra en el mismo nivel del paciente, explorando el principio de autonomía, donde el paciente ya es dueño de la información. El paciente es quien determina qué es lo que es de su agrado o no es de su agrado. Sin embargo, se optimiza este ejercicio de la profesión a través de lo que conocemos como acto médico, que resulta de esa relación que existe entre dos personas. Una que busca en busca de ayuda, llamada paciente, y otro que el Estado declara idóneo para el ejercicio de una profesión, recibe la información, la introyecta y es capaz de emitir un diagnóstico o un tratamiento. Y ese es justamente el médico, y esta relación se llama acto médico. Por supuesto que este acto médico debe necesariamente ser instrumentalizado en un documento, pues eso se llama acto médico documental, entonces se hace a través de la historia clínica. Mucho se ha dicho acerca de qué tipo de relación es la que existe entre el médico y el paciente. Pues se ha discutido si es un contrato de prestación de servicio, etcétera, hasta que se llegó a la conclusión la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico reunido en Argentina, que era una relación que se llamaba contrato de asistencia médica, porque existía un acuerdo de voluntades que tiene todas las características de todos los contratos. Entonces es bilateral, consensual, oneroso, conmutativo, determinado en el tiempo, pero me dedicaré exclusivamente aquí a hablar unas cuantas palabras en cuanto a la no subordinación. Cuando se habla de la no subordinación, se habla específicamente de la no subordinación de tipo administrativo, no mencionando la subordinación de tipo intelectual. Incluso esto está tipificado en la ley 1751 de 2015, en su artículo 17, cuando nos habla de autonomía profesional y dice a la letra: se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente. Ahí está muy claro donde precisamente prevalece esa autonomía profesional desde el punto de vista intelectual. Pues bien, la medicina es una de las carreras más controlada de todas las profesiones. Desde el año 1962, con la ley 14, por la cual se dictaban normas relativas al ejercicio de la medicina. Luego, por supuesto, con la norma que todos seguramente ustedes conocen, que es la ley 23 del 81, que es la ley de ética médica, con todo lo que ello conlleva. Precisamente en ese artículo, en esa norma, hay un artículo que es el que nos orienta a verificar que la medicina defensiva no es posible, y me refiero al artículo 10, donde en su parágrafo dice: el médico no exigirá al paciente exámenes innecesarios ni los someterá a tratamientos médicos o quirúrgicos que no se justifiquen. De tal manera que todos los que ejercen la profesión tienen la posibilidad de equivocarse. ¿Cómo nos damos cuenta que comete un error una persona? Pues comparándolo con referente, con el deber ser, con protocolos, con guías de práctica clínica, etcétera. Entonces, el problema es que casi nunca se habla de error, ¿no? No hay conciencia de la magnitud del problema. La mayoría de los errores no causan daño. De tal manera, entonces, que a medida que aumentan las fuentes de conocimiento necesarios para resolver un problema, mayor es la necesidad de error. De igual manera, hay muchos ambientes que condicionan a que exista este tipo de equivocaciones, y habrá entonces aquí problemas de tipo
fisiológicos como la fatiga, el sueño, el alcohol, etcétera. Igual problemas de tipo psicológicos, ambientales, etcétera. Y la única manera de que nosotros tengamos como herramienta para tratar de prevenir los errores es reconocer que los errores inevitablemente ocurrirán. Y hay entonces que planificar para cuando esto suceda. Hay que detectar los trastornos que algunos médicos tenemos con el ejercicio de nuestra profesión y verificar, adiestrarnos y buscar maneras de certificarnos. Y luego, con ocasión de esto, sucede lo que nadie quiere, que son justamente las demandas médicas. Esta demanda ofrece cambios significativos en la vida de un profesional. Por supuesto que hay reacciones inicial de negación, una angustia de reacción de rebote, el paso a la depresión y lo que es más grave es la medicina defensiva. De tal manera entonces que con base en esta medicina defensiva nace una patología que la Asociación Médica Argentina en el 1993 acuñó, que es el mal de Asclepio o el síndrome judicial médico, o también llamado síndrome forense de Sócrates. Se caracteriza porque es una imputación temeraria a un médico formulada de mala fe, cometiendo, por supuesto, falsedad en documento público, documento privado, calumniando e injuriando, entre muchos otros delitos que el médico probio y consciente debe conocer y denunciar para evitar que no destruyan su carácter de irreversibilidad. También son malos profesionales, pues, el abogado que patrocina una demanda absurda por mala praxis, sin ni siquiera cerciorarse que posee un mínimo grado de razonabilidad. También el médico que asesora a un abogado para dar lógica de sofisma a una demanda absurda por mala praxis, cuando sabe que lo que ocurrió es claramente contradictorio con lo que plantean en un asesoramiento, de tal manera que estas circunstancias crean en un médico un daño físico desde úlcera gástrica, infartos de miocardio, etcétera, hasta daño psíquico, y aquí específicamente hablaremos del síndrome de Burnout, que es el síndrome de desgaste profesional. Y el daño social, justamente, que es lo que nos ocupa el día de hoy, que es la tendencia a ejercer esa medicina defensiva. En Colombia aún no hay estadísticas concretas sobre el mal de Asclepio. Sin embargo, es conveniente que mencionemos que la colectividad debe reaccionar contra el desmedido mal de Asclepio, que si bien es un mal que hoy amenaza de muerte a los médicos, finalmente amenazará la vida de la sociedad entera. El síndrome de Burnout, un término traducido al castellano que significa sentirse quemado por el trabajo, etcétera, fue acuñado precisamente por el francés Fraudenberg en 1974, quien lo define como el resultado de un desgaste. Ese desgaste por la pretensión persistente de un conjunto de expectativas inalcanzables. Hay un agotamiento, un cansancio, una despersonalización, una baja realización médica. Pues hay algunos médicos que tienen predisposición a este tipo de problemas como la elevada o la baja autoestima, la baja tolerancia, etcétera, etcétera. Y precisamente los estudios dan cuenta de que el médico es el más dado a tener este tipo de patología llamado síndrome de Burnout. Sin embargo, miren ustedes que la creencia de que esos progresos médicos y el aporte de la tecnología suprimen o evitan los daños de la enfermedad, y que si sucede algo extraño, el culpable es precisamente el médico, es justamente lo que ha creado esa medicina defensiva que se define como el exceso de análisis, de exámenes imagenológicos, interconsulta, estancia hospitalaria, medicamentos, indicaciones de transferencia de otro especialista, procedimientos quirúrgicos, de maneras innecesarias, superfluas, y precisamente se hace por miedo a una responsabilidad o por miedo a una reclamación. ¿Y a quién beneficia esto? Pues a nadie, beneficia simplemente a los interesados en que se beneficien económicamente en algo. No beneficia al paciente. El médico solamente se defiende contra posibles litigios o posibles demandas. Y eso precisamente se da hoy en día porque ya los médicos y los pacientes conocen sus derechos y ante cualquier falla tiene derecho cualquiera de ellos a reclamar. Entonces existen dos tipos de medicina defensiva. Una medicina defensiva positiva, que es adoptar el exceso de medidas, y una medicina defensiva negativa, que es justamente lo contrario, también llamada omisiva, donde los médicos se niegan o se apartan de situaciones conflictivas o alto riesgo de litigio. Entonces, situaciones que son excesivas, por ejemplo, la hospitalización, hospitalizar a alguien porque sí,
Referirnos de otro especialista porque sí. Hacemos notas en el expediente clínico para defendernos, para una probable demanda. Pruebas diagnósticas innecesarias, exámenes innecesarios, tratamientos quirúrgicos innecesarios. Ahora la contraparte, contrario senso, es la insuficiencia de atención médica. Entonces tenemos el rechazo de pacientes complejos y de alto riesgo. Procedimientos con riesgo, pero igual útiles. Y evitar procedimientos útiles por falta de capacidad. De tal manera entonces que también interactúan en la medicina defensiva cuando hay conocimiento de procesos jurídicos en personas conocidas por presión de terceros, y me refiero aquí a los seguros de responsabilidad profesional, por la incertidumbre que tiene muchas veces el médico, por la mala relación médico-paciente. Justamente aquí nace entonces esa medicina que puede ser una medicina interesada o una medicina abusiva. Por supuesto que existen entonces algunos circunstancias que son atribuibles, que hacen que se cambie esa práctica médica, y en ellas podemos encontrar uno donde actúa el médico. Por ejemplo, la mala relación médico-paciente, los procedimientos clínicos deficientes y superficiales, sustituidos por estudios innecesarios, la falta de capacitación del médico. De igual manera, hay otros que son atribuidos al paciente. El paciente ya lee mucho el internet, consulta mucho las redes sociales, información a través de los medios de comunicación, mayor conocimiento de los derechos que ellos tienen y, por supuesto, el entorno social, donde hay leyes mucho más estrictas para la práctica médica. Hay una difusión inmediata y masiva de discutibles errores médicos, sesgos en la información, de igual manera intereses de algunos abogados litigantes para tratar de hacer un tipo de reclamación. Las causas, entonces, primero, el alto índice de demandas, las publicaciones en los periódicos, en los radios, la televisión, todo relacionado con errores médicos, ¿no? El auge de las redes sociales y los masivos programas sobre salud de los medios, mayor acceso a la información disponible por los enfermos y, por supuesto, la famosa empresa de salud creada por los inversionistas privados con el único propósito es de ganar dinero. De igual manera, algunas escuelas de medicina que tienen unos programas totalmente deshumanizados. La medicina socializada, donde la demanda supera la capacidad instalada, la comunicación deficiente. Hay muchas circunstancias que nos ayudan a pensar de que el médico puede hacer una medicina defensiva. Ahora bien, la medicina defensiva tiene muchos aspectos negativos. El hecho de prescribir medicamentos innecesariamente, el hecho de indicar estudios no indispensables para el diagnóstico, el hecho de citar repetida y innecesariamente al paciente a una reconsulta, incrementar la referencia a centros de especialización, seleccionar pacientes e incluso evitar los que tienen padecimientos graves o con complicaciones, de tal manera que esto hace que se desborden los gastos en salud y se descuiden muchas otras cosas que seguramente serán necesarias en el sistema general de seguridad social en salud. Miren, por ejemplo, la atención médica aumenta la atención médica ha aumentado por la medicina defensiva en un 34%. La prueba diagnóstica ha aumentado un 35%. Los análisis clínicos han aumentado un 29%. Las prescripciones de los medicamentos un 14%. Las intervenciones quirúrgicas en un 8%. Y las hospitalizaciones en un 19%. Son cifras bastante desorbitantes que aumentan el gasto en materia de salud. Las consecuencias, pues, es el aumento de costos de la atención médica, incremento de los riesgos para los pacientes y aumento de posibilidades de falsos positivos. Entre más exámenes se pida, más posibilidades hay de que estos salgan falsos positivos. Situación, por ejemplo, en donde los servicios de laboratorio se saturan por exámenes que no se necesitan. Hay un fomento de la desconfianza médico-paciente que llevará indubitablemente a una mala práctica médica. Hay dos estudios que son interesantes, susceptibles de mencionar. Es el de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, eso es en México, el CONAVE, donde se aplicó unas encuestas o como unas preguntas a 613 médicos que acudían a unos congresos y a unos cursos, de tal manera que se hicieron 17 reactivos. 3 fueron unas preguntas básicas y las otras fueron unos distractores. Y las preguntas básicas fueron: 1, frecuentemente teme usted a ser demandado. Eso es una. Las decisiones están orientadas a evitar conflictos. Ha modificado su práctica para evitar demandas. Y la respuesta fue esta:
En el 38.7% no existía medicina defensiva, pero el resto, que es 61.3%, existía una medicina defensiva que este grupo mexicano lo dividió en tres. Medicina defensiva incipiente, donde había un solo reactivo positivo. Medicina defensiva evidente, que eran 2 reactivos positivos, y los 3 reactivos positivos, medicina defensiva manifiesta, donde el primero tiene un 24%, el segundo otro 24% y el último un 12%. Por su parte, la OTA, que es la Oficina de Evaluación Tecnológica de los Estados Unidos, el Congreso de la República le ordena que investigue cuál es el problema que existe con el tema de la medicina defensiva y de igual manera hace una serie de preguntas, y la conclusión que ellos sacan con el estudio es: muchos médicos defienden la medicina excesiva por convencimiento y no por temor a un juicio. Pero lo que sí se dieron cuenta es que era imposible medir la medicina defensiva con exactitud. En general, se sobreestima la medicina defensiva y es mucho más frecuente en algunas patologías, como por ejemplo en la cesárea, los traumas craneoencefálicos. Y de igual manera, los médicos sobreestiman el riesgo a ser demandado. No me cabe menor duda que la medicina defensiva es destructiva, deteriora la relación médico-paciente, impacta sobre la salud colectiva y definitivamente no es ética, ¿no? Pues cada vez hace más grande la distancia entre el médico y el paciente, pero tenemos una alternativa de solución que es precisamente lo que han dado a llamar medicina asertiva. Esta es una propuesta de práctica profesional conformada por actitud que en su conjunto se orienta básicamente a recuperar la medicina humanística y la relación médico-paciente a través del respeto, la buena comunicación, la seguridad del paciente, de tal manera que los médicos debemos capacitarnos en 4 habilidades. La primera habilidad: el médico debe conocer la normatividad sanitaria. El desconocimiento de la norma no nos exonera de responsabilidad. Segundo, debe conocer sus derechos como médico, debe conocer los derechos del paciente y por último, debe mejorar sus técnicas de comunicación para poder estar en condiciones de mejorar la relación médico-paciente. Por supuesto, entonces, que si yo digo que existe una medicina defensiva, cualquiera oído cauto me va a decir, pero existirán circunstancias que se salen de la medicina defensiva, con lo que está sucediendo hoy en día con el tema del COVID. Entonces, nosotros primero hacemos una medicina asertiva y después verificamos si existen causales de justificación y causales de exoneración de responsabilidad. Y en tratándose de causales de justificación, me referiré entonces al estado de necesidad. Precisamente el estado de necesidad está tipificado en el Código Penal en el artículo 32, en el inciso 7, donde dice a la letra, abro comillas, se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Por supuesto que el Código Penal Militar dice lo propio. Entonces, para poder nosotros estar en condiciones de exonerarnos, de justificar nuestra responsabilidad, tenemos que tener unos requisitos básicos. Primero, que se esté ante una situación peligrosa, que sea actual o sea inminente. Después, segundo, pues necesitamos proteger el derecho propio o el derecho de otra persona. Y tercero, que la gente no haya ocasionado el peligro de manera intencional. Y por último, y cuarto, que el daño no sea evitable por otro procedimiento menos perjudicado y que existe una adecuación entre el peligro ocurrido y el daño causado. Por su parte, otra causal de justificación es la legítima defensa, tipificado también en nuestro estatuto represor, artículo 32, inciso 6. A la letra dice, abro comillas, se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra injuria, agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Estos son unas circunstancias que tienen unos fundamentos. Primero, defenderse es un acto de derecho natural. Cuando el Estado no puede proteger mis derechos, la ley me autoriza a que yo me encargue de proteger mis propios derechos. Debo cumplir determinadas condiciones que la ley me impone, pues me está dando un permiso para agredir los derechos del supuesto agresor. También debe cumplir unos requisitos. Primero, que la agresión sea legítima, es decir, que se esté dando justo en el preciso momento que esté ocurriendo los hechos. Segundo, que haya una necesidad racional del medio de defensa, y aquí me refiero a que el medio de defensa debe ser el menos lesivo posible y que tiene que existir una relación de proporcionalidad entre el medio que uso y la agresión que estoy recibiendo, ¿no? Y el tercero, una falta de provocación suficiente donde yo
tengo que probar que yo no provoqué al agresor con actos o palabras que estimulen su conducta. De igual manera, eso en cuanto a la justificación, pero también existen algunas circunstancias que me exoneran de la responsabilidad, y me voy a referir a la Ley 23 de 1981 en su artículo 6, que a la letra dice: el médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral y cuando existan condiciones que interfieran en el libre y correcto ejercicio de la profesión. Y ahí estamos hablando precisamente de una cosa que la doctrina llama objeción profesional. La objeción profesional es la negación a realizar un acto, pero no por convicciones de tipo religioso y moral, como lo dice la objeción de conciencia, sino porque no existen las condiciones para que yo haga lo que tenga que hacer, porque para lo que fui educado. Miren, dicen, cuando existan condiciones que interfieran en el libre y correcto ejercicio de la profesión. En su artículo 7 también, pues, hay circunstancias que me exoneran de que yo atienda a un paciente, y es el caso de las especialidades, ¿no? Una es cuando la cuestión no corresponde a mi especialidad, cuando el paciente se niega que sea visto por mí, y la tercera, pues, cuando no el paciente no cumpla las prescripciones. Sin embargo, no con esto quiero decir que al médico, con base en esas causales de justificación, debemos dotarlo de un equipo también para defenderse. No me refiero a que al médico tengamos que darle un arma, una pistola. No, de eso no se trata. Se trata de ejercer una medicina con buenas condiciones, con buenas características, a fin de estar en condiciones de saber que estamos haciendo las cosas como lo dijo el Hipócrates que conocemos, y también como está tipificado en la Ley 23 de 1981 en su artículo 2 que nos habla del juramento médico. Entonces, para concluir, podemos decir que la medicina defensiva se traduce en médicos desmotivados, enfermos desconcertados y relegados a un segundo plano. La medicina de nuestro siglo debe ser más profesional, reflexiva, ética y humanística. La comunicación se convierte en parte fundamental de la relación médico-paciente. Al final, todos los médicos nos convertiremos algún día en pacientes. De tal manera, entonces, que considero que la medicina defensiva puede considerarse como un cáncer de la medicina por los estragos económicos que ocasiona por esa falta de motivación que tiene el médico, por esa falta de armonía entre el médico y el paciente. El médico entonces debe conocer necesariamente las normas legales de desempeño profesional. Debe actuar de manera ética. Solo exige honestidad y seriedad por el paciente. Debe anteponer siempre los derechos y el bienestar del paciente. Nosotros absolutamente siempre tenemos que estar apegados a la lex artis medica, es decir, a la ley del arte, o sea, a la ley de excelencia del momento. Tenemos que mantenernos actualizados. Por supuesto que la relación médico-paciente debe ser totalmente eficiente. Debemos verificar las buenas prácticas institucionales. Debemos hacer un respeto a los derechos de los pacientes y también, por supuesto, prevalecer los 4 principios de la bioética, que son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Tenemos que revalorar el papel de la clínica. Eso fue lo que nos enseñaron nuestros antepasados médicos, que nosotros pongamos la clínica sobre cualquier tipo de tecnología. Debemos de igual manera que hacer una información continua y detallada al paciente, hacer un uso adecuado de la tecnología y los tratamientos médico-quirúrgicos y también actuar de acuerdo con los estándares, protocolos y conocimientos de la ley. Hay que informar a la paciente de manera sucinta de todo lo que está ocurriendo, hacer una adecuada historia clínica, atender a todo paciente y nunca abandonarlo. La actitud frente al error debe ser una actitud positiva, enfrentando la realidad. No sobrevalorar las técnicas o instrumentos novedosos, ni tampoco anteponer la relación directa médico-paciente. De igual manera, el profesional de la salud no debe actuar nunca en condiciones inadecuadas, en sitios inhóspitos. De tal manera, entonces, que esa ley 10 de la ley 23 de 1981, donde nos dice: el médico no exigirá al paciente exámenes innecesarios ni le someterá a tratamientos médicos quirúrgicos que no se justifiquen. Por último, entonces, la ley 23 del 81, en su artículo 6, también nos invita a que rechacemos, pongamos en práctica, utilicemos la objeción profesional. Nosotros no podemos estar obligados a ejercer la profesión en sitios
en sitios inhóspitos. Yo estoy muy contento de pertenecer al Colegio Médico. Precisamente el Colegio Médico tiene como objetivo no darle herramientas a ninguno de los actores del acto médico, ni al paciente para que demande, ni al médico para que se defienda. Aquí lo que intenta con el Colegio Médico es optimizar el recurso médico, tratar de que el médico ejerza con decoro su profesión y, por supuesto, el abogado obliga a que esto suceda, pero desde el punto de vista de la normatividad jurídica y desde el punto de vista de la lex artis. Muchas gracias, estoy muy agradecido. Bueno, buenas noches. Entonces damos paso a nuestro siguiente conferencista, el doctor Johnny Javier Ñustes. Adelante, doctor, con su ponencia. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, para mí es un honor poder participar en este panel y sobre todo dar las gracias al doctor Luis Felipe Ballén y al doctor Dairo de Jesús por sus intervenciones, las cuales pues no se esperaba menos, son magníficas en su contenido y pues intentaremos darle paso a este diálogo con el objetivo de acercar un poco más a las personas a lo que ha sido el desarrollo de estos temas que hoy nos convocan en cuanto al aseguramiento y los riesgos desde el punto de vista sociojurídico. El tema que quiero dar a conocer el día de hoy con ustedes es el derecho al adiós en tiempos de pandemia. Y es importante, por lo menos, partir del hecho de que este tema de por sí ya es complejo. Y para entenderlo se requiere, por lo menos, partir de un concepto sobre el cual nos vamos a basar. Entonces, para efectos de esta charla, vamos a decir que el derecho al adiós es un neologismo del derecho propio como garantía autónoma. Quiere decir que es nuevo, es reciente, es un concepto que precisamente tuvo origen durante la emergencia sanitaria mundial actual, en específico en las situaciones vividas por los pacientes de avanzada edad que se encontraban internados en los hospitales italianos con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Tal vez muchos de los asistentes, inclusive nosotros, hemos visto las noticias de lo que ha sido o lo que fue esta situación. Recordemos que particularmente en Italia fue golpeada precisamente por la acelerada tasa de contagio del coronavirus y esta situación los llevó prácticamente a un colapso en su sistema de salud y a su vez los llevó a adoptar medidas especiales para lograr solventar esta situación. Una de las medidas que se adoptaron, tal vez una de las más polémicas, fue la de priorizar la atención de las personas y permitir, por un lado, priorizar la atención de algunas personas y por el otro lado, permitir el curso normal de deterioro o básicamente la muerte por parte de otras personas, ¿sí? Específicamente las de avanzada edad, que fue lo que más hizo como trascendencia en los medios. Sin embargo, ¿qué pasaba con estos pacientes en los hospitales? En una entrevista, la doctora Francesca Cortelaro del Hospital San Carlo Borromeo de Milán, Italia, ella reveló lo que consideraba como la pesadilla de los pacientes enfermos con COVID-19. Una pesadilla que ella misma traducía en que cuando alguien ingresaba a las instalaciones hospitalarias, el aislamiento, que de por sí era por protocolo, en cumplimiento de protocolos, era de lejos uno de los problemas que dentro del padecimiento el paciente tenía que sufrir, valga la redundancia, ya que desde la psicología del paciente y el querer simple de estas personas urgía una mayor necesidad de contacto con sus seres queridos. Era lo que más querían. En aquellas instalaciones se encontraban totalmente solos y lo mínimo que muchas veces querían era siquiera poder contactar a sus seres queridos y poder despedirse de alguna forma, por lo menos frente a su eventual muerte, muy probable muerte.
Se encontraron casos en donde los pacientes, narraba la doctora Francesca, rogaban al personal sanitario porque le llevaran un mensaje a sus seres queridos, a sus nietos. Se encontraban otros casos en donde después de un muy sufrido encuentro virtual, al terminar el contacto, la persona simplemente fallecía porque en últimas lo que más quería y lo que lo sostenía en ese momento era el llegar a despedirse de sus seres queridos. Desde allí entonces surgió una campaña por un grupo de militantes del Partido Demócrata de la zona 6 de Milán para comprar tablets, algo tan sencillo como comprar tablets, y permitir a los pacientes hacer videollamadas para despedirse de sus seres queridos, decir adiós y obtener de alguna manera esa paz, ese alivio a ese sentimiento sobre el que se dijo en muchas ocasiones es un sentimiento que duele más que la propia muerte. Pero en este punto quisiera traer a colación lo manifestado por un académico, Miguel Ángel Fernández Ortega, en su artículo El impacto de la enfermedad en la familia, en donde precisamente aborda el entorno familiar cuando alguno de sus miembros se encuentra sometido a un padecimiento de salud. Y de manera categórica, Miguel Ángel lo que dice es, cuando una persona se enferma, su familia también padece. Y se rodea de sentimientos de estrés, de culpa, que pueden desencadenar en crisis que inclusive pueden llevar a la desarticulación del núcleo familiar. Pero en efecto lo que acabo de mencionar es un simple referente académico, por decir algo, una base teórica. Pero para nadie es un secreto que cuando un ser querido se enferma, alrededor de la familia se extiende un círculo de preocupación, de angustia, que incluso puede afectar a nuestras actividades diarias por el simple hecho de que a esa persona le tenemos apego. Y en cuanto a esa persona tenemos cercanía. Cualquiera, ya sea familiar o no, nos vemos afectados por estas situaciones cuando alguien se encuentra enfermo. Ahora, este escenario se ve amplificado cuando el desenlace del paciente, del padecimiento del paciente, es la muerte, porque los seres queridos ya no desean, en estricto sentido, hablar con él, ya en su conciencia ya reposa la idea de que esa persona ya no está, ya murió. Pero en estos casos los familiares sí se ven expuestos a una mezcla de sentimientos que incluso exacerban, aumentan los que ya venían haciendo trámite, que eran precisamente los que hablábamos de este padecimiento, ¿sí? Y se sienten desesperados, hay impotencia, desean saber por lo menos lo que fueron los últimos instantes de este ser querido y quieren saber el porqué del desenlace fatídico y lo que más quieren y en efecto buscan de manera ideada son respuestas. Al mismo tiempo cursa una especie de migración, lo llamo yo más bien de zona gris, de los sentimientos del apego, el duelo, la necesidad de surtir las actividades ritualísticas fúnebres que se convierten en parte esencial de este momento, precisamente porque es el punto donde se despiden de conformidad con sus creencias, donde precisamente dan ese último adiós a ese ser querido. Y entonces, bajo ese entendido, podríamos decir que pese a que al inicio de la charla hablaba de un neologismo, podremos hablar hasta este punto que el derecho a decir adiós en realidad no es algo nuevo. No es algo nuevo porque entonces decimos que desde lo material, este derecho al decir adiós está inmerso en las actividades sociales como un simple acto de despedir a un integrante de nuestro círculo cercano, en donde incluso se encuentran envueltos derechos fundamentales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre aquí en Colombia particularmente? Con ocasión al estado de emergencia por el COVID-19, en Colombia el Ministerio de Salud expidió, por un lado, los lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por el nuevo coronavirus y, por otro lado, expidió las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de pacientes con SARS-CoV-2, COVID-19, cuyas disposiciones en términos generales plantean una situación desde el protocolo de total aislamiento. ¿Sí? Por lo menos en lo que respecta a los casos positivos de COVID-19, y ya vamos a dar desenvolvimiento y por qué. Esto plantea un escenario muy fuerte. Pongámosle cuidado a este asunto. ¿Por qué? Pese a lo fuerte, no es alejado de la realidad. Cuando existe un caso confirmado de COVID negativo, la instrucción tanto para el paciente como para eventualmente un cadáver es el aislamiento total o el menor contacto, un protocolo de manejo especializado que se caracteriza precisamente por acciones contundentes, rápidas, guiadas precisamente para lograr la protección del entorno.
Si hablamos de un paciente, la instrucción lógica es, en la medida de lo posible, salvar la vida. Pero en caso de muerte, las guías orientan, como les acabo de decir, a una gestión rápida de protección del entorno, precisamente para evacuar de manera oportuna ese vector o ese foco posible de eventual contagio. Y aquí es donde se configura una restricción justificada a lo que le decimos el derecho al adiós, ya que su fundamento, el fundamento de esta limitación es precisamente la salubridad, el bienestar público, porque precisamente el riesgo plausible rompe la tensión de eventualmente algunos derechos en favor de las vidas y el bienestar común. Ahora, hasta aquí es claro que el problema, por lo menos en principio, no se presenta con aquellos casos confirmados de COVID-19, porque cuando el caso es confirmado no existe margen de interpretación respecto del actuar de profesionales o simplemente de las instituciones. Ya como lo dijimos, el actuar cuando hay un caso confirmado es la activación de los protocolos. Pero ¿por qué digo en principio? Sencillo, porque cuando existe un caso confirmado, de nada sirve que el paciente tenga diagnóstico positivo si el paciente mismo o sus familiares, por decisiones ajenas a su voluntad, no tienen conocimiento de esta situación, en lo que llamaría en este momento una franca vulneración al derecho a ser informado. Pero también es necesario reconocer que este grupo, el de pacientes con diagnóstico confirmado positivo, es una cifra minoritaria, porque el mayor grupo de afectación se presenta en aquellos casos presuntivos. Entonces, desde el punto que les estoy planteando, es precisamente para revelar o hacerles énfasis en que existen diferencias actuales en los mecanismos de comunicación tanto del personal de salud como de las instituciones prestadoras de servicios de salud frente a pacientes COVID positivos, presuntivos y sus familiares. Y es precisamente en los casos presuntivos en donde se ha desatado la controversia respecto de un mal llamado actuar abusivo por parte del talento humano en salud y de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Sin embargo, acá es necesario hacer una pausa obligatoria y en esto sí quiero hacer muchísimo énfasis, porque se debe dejar claro, por lo menos desde esta charla, que frente a un paciente COVID positivo existen diferentes actores dependiendo de la etapa en la que se encuentra la persona. Esto es, a grandes rasgos, si el paciente ingresa a una institución prestadora de servicios de salud, quienes interactúan de manera inicial con esta persona son los miembros del cuerpo médico asistencial. Y ahora, si por infortunio de la vida esta persona llega a fallecer, se activa de manera inmediata el protocolo de manejo a cadáveres que ya les había comentado, dentro del cual se tiene como guía precisamente los lineamientos del Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir eso? De manera tajante, por lo menos para efectos de esta charla, que no es cierto que los hospitales, o más bien que no es cierto que los médicos armen negocio con las cremaciones de los cuerpos de los pacientes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tampoco es cierto que las clínicas hospitales ordenen la cremación de un cadáver sin autorización de la familia en el marco de la pandemia por el COVID-19. Cuando existe un cadáver COVID positivo o presuntivo, la orientación indica una cadena de tratamiento donde el último paso del cadáver en las instituciones hospitalarias está en el depósito de cadáveres, en donde no puede durar, por protocolo, no puede durar más de 24 horas, y cuyo paso es entregarlo al personal de servicios fúnebres con los respectivos informes que le permitan a este personal adoptar los protocolos respectivos, al tiempo que la misma institución prestadora de servicios de salud es quien debe avisarle a la familia sobre el deceso de su familiar. ¿Sí? Y posteriormente son estas empresas de servicios fúnebres quienes se encargan de iniciar el diálogo precisamente con los familiares para también darle a conocer el procedimiento que se va a surtir con ese cuerpo, a fin de que las personas por lo menos estén enteradas y que sepan lo que será la disposición final de él. Para hacerlo un poco más claro, en el escenario vamos a hablar, o vamos a más bien a tomar un pequeño ejemplo frente a lo que sería un caso presuntivo, y es, se tiene que cuando hay antecedentes o complicaciones de un paciente que indican o sugieren de manera real la posibilidad de que esté contagiado o que haya adquirido COVID, el tratamiento es exactamente igual que con un paciente con el caso confirmado. Es decir, la simple alerta previene el cuerpo médico para que esta persona sea tratada como si tuviera un diagnóstico positivo, precisamente para que este cuerpo médico pueda desplegar acciones preventivas que puedan limitar la posibilidad de la expansión del virus. Precisamente
la franja de la que hablamos respecto de un cadáver con diagnóstico positivo o presuntivo, solo puede durar en las instalaciones, o en donde dijimos que el cadáver solo puede durar en las instalaciones un máximo de 24 horas, lleva a que el protocolo activado tenga una gestión acelerada. No es por voluntad de los médicos en la institución prestadora de servicios de salud, sino otro interés. Es que no hay otro interés más allá que las mismas guías indican. Entonces, ¿qué ocurre? La franja de permanencia de un cadáver en los hospitales es abiertamente inferior a la franja de tiempo que demora la toma de la muestra y la entrega del resultado para COVID-19. De allí que si una persona fallece, las 24 horas de permanencia del cadáver no se compadecen por simple protocolo con las 72 horas mínimas que se tienen por lo menos hasta hoy establecidas para la obtención de unos resultados de la PCR. Y es allí donde se generan o donde se presenta una gran controversia que también ha sido abordada en diferentes medios de comunicación. Porque perfectamente se puede presentar, y en efecto se presenta, que una familia de un paciente presuntivo fallecido, unos familiares de un paciente fallecido, luego de la cremación reciben el resultado de las pruebas y son resultados negativos, lo cual de inmediato levanta suspicacias. Eso es automático. Lo levanta por el simple hecho de que la prueba fue positiva y su paciente ya fue cremado. Y si no ha existido un canal adecuado de comunicación previa con las familias, en donde se le haga entender por lo menos la disposición superior, que es normativa, que es de protocolo, que no existía una posibilidad remota siquiera de esperar los resultados de su familiar, y es necesario hacerle entender a esas familias que no es posible, a pesar de que los protocolos digan que son 24 horas, no es posible tenerlos inclusive hasta las 24 horas, hasta el último minuto. No es posible, porque si eso lo hiciéramos como una excepción, tendríamos que hacerlo con todos los casos, desnaturalizando inclusive el fin de los protocolos. Entonces, para retomar, ni los hospitales ni los médicos se dedican a incinerar cadáveres, eso es claro. Los protocolos activados tampoco son potestativos de las instituciones o de los profesionales de salud. ¿Sí? Son indicaciones mínimas, porque hay instituciones que pueden tomar disposiciones más restrictivas, pero por lo menos acá las disposiciones del ministerio son mínimas y son de obligatorio cumplimiento por disposición superior, es decir, estamos sometidos a que cumplan esta normativa. Razón por la que en estas situaciones no hay lugar a satanizar ni la actividad médica, ni la gestión hospitalaria, ni tampoco el actuar del personal de servicios fúnebres. Explicado esto, entonces retomamos el curso de la charla. ¿Qué es lo que sí se presenta entonces en estos casos? Como se mencionó con anterioridad, lo que sí se presenta es una falla de los mecanismos de comunicación de los prestadores del servicio de salud, los mismos médicos, con los familiares, e incluso con los mismos pacientes en casos de COVID positivo. En especial, y reitero, con los casos presuntivos, pese a que las guías del ministerio establecen de manera obligatoria que debe haber una comunicación asertiva con los familiares y se debe brindar también no solo la asertividad de que sepan la información, sino que también esta información tiene que ser dada en consideración y con el respeto debido, precisamente por el duelo o el padecimiento al que se encuentra sometida la familia. Y precisamente retomo lo que decía Fernández Ortega, porque la enfermedad de una persona impacta de manera especial a la familia. Y además, cuando hablamos de un cadáver, si bien en términos jurídicos ya no podemos hablar de una persona, sino de un cuerpo, este cuerpo en ese momento centraliza no solo los sentimientos de los seres queridos, sino que también centra o concentra en ese momento el ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y a la libertad de culto consagrados en los artículos 16, 18 y 19 de la Carta Política Colombiana, la Constitución Política. Adicional a esto, se concentra en ese momento la necesidad y el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido con esa persona fallecida. Y esto es muy importante, porque queremos decir que tenemos inmerso también el novísimo derecho a la verdad que otrora o en otras oportunidades solo encontraríamos en escenarios del conflicto armado. Muchos hemos escuchado de la Ley de Justicia y Paz, de la JEP, pero acá también tenemos derecho a la verdad. Porque no solo en ese momento cae la carga emocional de tener que soportar las medidas del confinamiento actual, sino que también debe llevarse a cuestas la incertidumbre respecto del fallecimiento de su ser querido e incluso el dolor de tener que, pese a un resultado negativo en las pruebas,
estos familiares nunca tuvieron la oportunidad de despedirse de su ser querido de conformidad con sus creencias o de conformidad con su fe. Por el particular, digamos, aquí en Colombia se han dado algunos pasos de avance. Tenemos aquí en Bogotá específicamente un programa similar al llevado en Milán y es el llamado programa Estoy Contigo, que se adelanta en algunos hospitales de la capital colombiana y permite en este programa la comunicación con algunos pacientes que se encuentran internados en la UCI con diagnóstico positivo de COVID a través de videollamadas. Sin embargo, pues es necesario indicar que este no necesariamente sería el único medio por el cual los familiares deberían tener contacto o siquiera información del estado de salud de su familiar. En algunos casos basta con una llamada telefónica, con que pongan al tanto del estado de la salud de la familia, del paciente, perdón. Incluso es posible que, dadas las circunstancias, se establezcan nuevos mecanismos, WhatsApp, otros medios de comunicación para mantener en contacto a estos familiares. Y digo que es posible porque en este escenario, precisamente las circunstancias de la pandemia y las circunstancias normativas que hemos visto en este entorno, tenemos que decir que por lo menos la realidad actual desde el mundo jurídico es que las posiciones rígidas y formales del derecho han tenido que irse flexibilizando y han tenido que irse desdibujando, por lo menos actualmente, en aras de darle prevalencia a una garantía material y real de los derechos esenciales de los individuos, como le dijimos acá en este momento, el derecho a decir adiós. Pero aquí también viene un punto en el que considero muy importante resaltar, y es que se presentan en efecto una gran falla en la comunicación previa de los entes gubernamentales, porque ellos tampoco se pueden zafar de esa obligación, y también de las EPS, en cuanto a que son ellos quienes deben iniciar precisamente una campaña de educación, de formación, de dar a conocer estos pequeños detalles sobre la población, precisamente para darle a conocer estas limitaciones de las que pueden ser objeto cuando una persona con ciertos padecimientos de salud ingresa a una institución prestadora de servicio, un hospital, una clínica, y que precisamente por esas características debe ser tratada como alguien posiblemente contagiado con COVID-19. Porque precisamente de esta falla es donde se derivan afirmaciones en cuanto a que, por ejemplo, ya está cogiendo como mucha trascendencia, mucha fama, mucho boom mediático, las frases de mi familiar ingresó con una patología diferente y salió con un diagnóstico COVID. ¿Qué pasó? Y además, aparte, fue cremado, nunca tuve contacto con él y resultó que las pruebas fueron negativas, ¿cierto? Afirmaciones que, tal como lo hemos visto hoy en día, al ser publicadas tienen una altísima carga mediática y sobre todo acrecienta el malestar en contra del cuerpo médico asistencial. Eso es importante. No en vano, por ejemplo, en Honduras, el Comité Internacional de la Cruz Roja desplegó todo un trabajo educativo tendiente a sensibilizar y disminuir el estigma relacionado con las personas fallecidas con COVID-19, al fin de permitir a sus familiares precisamente realizar estos actos fúnebres. Por ello, lo que se requiere a su vez es que el personal médico asistencial también sea muy cauteloso en el diagnóstico presuntivo y que diligencia a plenitud la información necesaria que permita establecer un criterio válido, ¿cierto? Válido de presunción de contagio ante un paciente. Porque esta información incluso permite lograr a la larga una eventual defensa del profesional frente a posibles dudas. Hecho que configura de por sí un llamado al personal de salud a diligenciar de manera atenta y responsable estos documentos, a pesar de que se le comprende que precisamente en los escenarios de las UCIs, pues ellos viven totalmente ocupados, pero por lo menos ellos deben tener también la conciencia que estos documentos deben ser diligenciados como tal. Porque tampoco se trata de señalar a una persona como posible caso positivo cuando lo que se ha presentado posiblemente es un dolor muscular, una postura, una patología digestiva tradicional o incluso una afección respiratoria temporánea producto incluso de los mismos mecanismos de ventilación de la instalación hospitalaria. Es posible, porque es que el médico debe tener, o más bien nunca debe perder de vista que los cambios que se han dado en la vida de los colombianos, pues precisamente afectan el diario vivir. No debemos olvidar que hay personas que tienen jornadas supremamente extenuantes, en donde ni siquiera en sus casas tienen la posibilidad o condiciones necesarias para manipular un computador. Y es que estas condiciones afectan de manera tajante la salud de los pacientes, sobre todo y máxime si se tienen condiciones de comorbilidad.
¿cierto? Porque para nadie es un secreto, por ejemplo, en este caso, que el hecho del aislamiento ha aumentado en muchos hogares y muchas personas el sedentarismo, y esto a su vez ha traído otras patologías sobre las personas. Eso no es un secreto, ¿cierto? El escenario no es para nada fácil. Y valga la pena indicar que frente a una posible falla, una eventual falla, la responsabilidad tampoco se le debe endilgar de manera exclusiva al cuerpo médico. Y acá quiero hacer unas preguntas que considero muy importantes, porque en el caso de la atención médica, ¿acaso contamos con la garantía de que las personas digan la verdad frente a un posible contagio cuando su familiar, o más bien tienen la conciencia que tal vez ese sea el último momento donde vean a su familiar? No hay garantía de ellos. Y tampoco podemos decir que entonces están obligados, y muchas personas se van digamos, van a omitir esa realidad precisamente para poder tener más contactos. Eso es una realidad nacional y no la podemos negar, ¿cierto? Podemos hablar también en términos absolutistas del derecho cuando apenas hace poco menos de 2 meses los colombianos estaban hurgando en sus libros sagrados, en sus Biblias, en busca de un cabello milagroso para curar el COVID. Es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Podemos endilgar también de manera genérica responsabilidades cuando en muchos lugares del país la verdad reinante es que, por favor, o la recomendación, no se hagan la prueba para el COVID, porque es allí donde hay fuerzas macabras del Estado quien quiere contagiarlos, precisamente con el hisopo cuando les hacen la toma de muestras, es allí donde se contagian. Podemos hablar entonces de manera genérica de responsabilidades cuando en la conciencia social existen estas situaciones. Entonces, para hablar del derecho a la Dios en tiempo de pandemia, no solo podemos tratar la exigibilidad de los particulares frente a los estamentos de salud para que les permitan realizar con plena libertad los rituales previstos en las convicciones, así como tampoco es una luz verde que normalice la limitación del acceso a las familias a los cadáveres de sus seres queridos. Porque si fuera de esta manera, y esto es muy importante, sobre todo para los médicos, si fuera de esta manera, la simple realidad estadística, que nunca va a llegar a puntos totalitarios, nos llevaría a decir de manera abierta y tajante que por el simple hecho de la certeza estadística no es posible recibir a un paciente sin presumir su contagio. Y de paso, que de este fallecimiento no hay otro camino más que el de activar el protocolo y limitar el acceso precisamente a sus familiares, al margen de que posteriormente se evidencie que existió una prueba negativa. Por eso es que aquí hablamos de una limitante que únicamente se puede dar cuando de manera válida se justifique y de forma adecuada y suficiente se dé la razón por la cual se anulan estas garantías que, como se dijo antes, adquieren incluso carácter constitucional. Pero también hablamos que estos impedimentos se ven menguados en ciertos puntos o apartes cuando se optimizan los escenarios de comunicación con los pacientes y sus familias, permitiendo nuevas modalidades de duelo, nuevas formas de garantía de estos derechos que dijimos se encuentran limitados, porque si no, precisamente podemos observar los ejemplos que en los mismos medios de comunicación salen, cuando las personas tienen la posibilidad de despedirse de su paciente, de su ser querido, cuando tienen la posibilidad de charlar cómo están, de verlos, por lo menos desde la psicología existe cierto alivio en cuanto a que esta persona no tuvo todo el esfuerzo profesional y realmente contó con una garantía, y no caso contrario cuando simplemente salen de sus casas y únicamente se vuelve a saber de ellos cuando están en un paquete de cenizas. Creo que en este momento he dejado expuesto el punto que quería traerles a colación, y pasamos entonces, digamos, a la siguiente actividad. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Ahora, entonces, damos paso a la ronda de preguntas. Quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma, a través de Facebook. Vemos conexiones desde varias partes del mundo, también del interior de nuestro país. Y quiero agradecer a los ponentes por sus intervenciones que fueron muy, muy acertadas. Muy bien, entonces damos paso a la ronda de preguntas. En el Facebook hay 2 preguntas, una dirigida a la ponencia que yo lideré y otra para el doctor Johnny Javier. Muy bien, con respecto a la pregunta la voy a leer específicamente. Señala lo siguiente:
¿qué va a pasar con las IPS de primer nivel, que su mayor ingreso es por PIP y en este momento no ha sido posible? La pregunta la hace la señora Angélica Cuellar Angulo. Muy bien, con respecto al tema de qué va a pasar con las IPS y específicamente en lo relacionado a sus ingresos, yo mencionaba que durante el tiempo de pandemia, las IPS han disminuido las intervenciones que generalmente les estaban ayudando a facturar. Y desde que empezó la pandemia, las IPS se han concentrado necesariamente en atender los pacientes COVID y adecuar su infraestructura para la atención de esta patología en específico. Sin embargo, también les señalaba que al finalizar la pandemia, los pacientes van a acudir a los centros, a las redes de prestadores para la atención de esas patologías que quedaron relegadas o que quedaron postergadas. En ese orden de ideas, esa recuperación se va a ver una vez finalicemos este tema de pandemia. Y por eso señalaba yo que es tan importante que tanto las EPS como las IPS empiecen a adecuar sus sistemas financieros en el marco de la pandemia y cuando estemos en pospandemia. Porque las finanzas se van a enfocar en este momento en gestionar de manera adecuada la actual situación, pero sin olvidar, ojo, que existen patologías diferentes que también deben ser atendidas y espero y aspiro que eso vaya en pro de generar una gestión del riesgo en salud adecuada. Por eso señalaba al principio de mi intervención algo muy importante. Este sistema no es la panacea. Este sistema tiene muchas oportunidades de mejora. Es un modelo que es bueno, que desafortunadamente ha tenido a lo largo de la historia dificultades, muchas dificultades, pero que si logramos gestionar de manera adecuada en este momento puntual de la historia de la humanidad y las EPS logran hacer de manera adecuada la teleconsulta, logran captar a sus pacientes en programas de promoción en la salud y prevención de la enfermedad, seguramente al finalizar esa pandemia o al finalizar la pandemia vamos a tener mejores resultados en términos de salud. Muy bien, y la otra pregunta para el doctor Johnny. Doctor Johnny, el señor Jeffrey Ramón Guerrero Paredes pregunta, pero doctor, no es solo la carga mediática, conozco un par de casos cuasi directos de personas que ingresaron por una patología ajena a COVID-19, fallecieron y fueron tratados como paciente COVID y la prueba salió después del fallecimiento negativo. Doctor, para que aclare ese punto, le doy el uso de la palabra. Gracias, doctor Luis Felipe. Sí, en efecto, como les estaba contando en ese momento, lo que existe es la necesidad precisamente que se diligencien de manera adecuada en la historia clínica los motivos por los cuales esta persona es tratada como paciente de probable COVID. ¿Sí? Y ahí se hace necesaria precisamente la interacción tanto de las EPS, bueno, eventualmente también de los profesionales de la salud y de los entes gubernamentales para darnos a conocer a la población en general en cuáles son estas patologías que son indiciarias o sugestivas que permiten tratar a los pacientes como COVID positivos, porque eso es lo que hay que tratar en cada caso. Precisamente, si ya las personas son conscientes de cuáles son las patologías, el médico precisamente diligenciando en debida forma estos documentos, pues no tendrá que dar mayores explicaciones, porque es comprensible que precisamente cuando fallece la persona, el escenario anímico de los familiares genera un choque. Y simplemente lo que les decía, hablando de la búsqueda de las respuestas que necesitan, muchas veces lo que hacen es increpar al médico y el médico pues únicamente tiene que limitarse a diligenciar en forma suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se propone por lo menos de esta charla? El médico también, para que respalde su actuar, debe precisamente ser consciente y responsable diligenciando en debida forma, de una manera meticulosa,
¿Qué fue lo que lo llevó a determinar que esa persona era un posible COVID? Porque si no, como también lo dije en la charla, lo que estamos haciendo es una limitación a garantías fundamentales que no solo están en cuanto a la Constitución de los derechos de libertad de conciencia, desarrollo de la personalidad y libertad de culto, sino también incluimos también el derecho a conocer la verdad, que es una nueva adaptación a este nuevo derecho. Muchísimas gracias, doctor Johnny. No habiendo más preguntas, no sé, en el chat, no habiendo más preguntas, damos por finalizada esta ponencia, no sin antes agradecer al Colegio de Abogados de Derecho Médico, a la Universidad Militar Nueva Granada, por estos espacios de construcción académica y sobre todo en el marco de la actual coyuntura social. Queremos dar las gracias a los ponentes, gracias al doctor Jesús Albrey por permitirnos este espacio, a la Universidad Militar Nueva Granada y a la señora decana, al señor vicedecano, y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados en esta ponencia. Entonces, que pasen una muy feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.